Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Villasmín y hoy voy a hablarles sobre los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela representa un marco normativo fundamental para el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos en el país. Este documento, considerado uno de los más avanzados de su época en América Latina, aborda exhaustivamente los derechos fundamentales a través de su título 3, que lleva por nombre de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Los derechos humanos en la Constitución de Venezuela, en el título 3, son exclusivamente a los derechos humanos, dividiéndose en varios capítulos que detallan los distintos tipos de derechos y garantías, así como los deberes que deben cumplir los ciudadanos. Esta estructura demuestra la importancia que constituye y otorga a la protección de los derechos humanos dentro de un sistema jurídico venezolano. Principios generales, capítulo 1. En el capítulo 1 establece los principios generales relacionados con los derechos humanos, destacando que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, inviolables y gozan de garantía de jerarquía constitucional. Se afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de los derechos humanos sin discriminación alguna. Además, se reconoce la progresividad de estos derechos, lo que implica que el Estado está obligado a avanzar en su protección y no retroceder en las garantías ya alcanzadas. Derechos civiles, capítulo 2. En este capítulo se recogen los derechos civiles, que incluyen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la seguridad. Se prohíbe la pena de muerte y la tortura, y se garantiza la libertad de expresión, de pensamiento y de culto. Además, se consagran los derechos a la privacidad y al debido proceso. Derechos políticos y participativos ciudadanos. Capítulo 3. Los derechos políticos están diseñados para garantizar la participación de los ciudadanos en la vida política del país. Esto incluye el derecho al sufragio, a postularse para cargos públicos y a participar en procesos de referendarios, así como en la formación de leyes a través de iniciativas populares. Derechos sociales y de la familia. Capítulo 4. Este capítulo abarca los derechos relacionados con la protección social, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo. Se destaca la obligación del Estado de promover la igualdad social y de garantizar el bienestar de la familia. Asimismo, se protegen los derechos de los niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad y ancianos. Derechos económicos, capítulo 5. Aquí se detallan los derechos relacionados con la actividad económica, incluyendo la libertad económica, la propiedad privada y los derechos laborales. Se reconoce el derecho a un salario digno y a condiciones de trabajo justas. Derechos culturales y educativos, capítulo 6. Este capítulo se enfoca en los derechos culturales y educativos, garantizando el acceso a la cultura y a la educación para todos. El Estado está obligado a promover y proteger la diversidad cultural y la identidad nacional. Derecho al pueblo indígena, capítulo 7. Un aspecto notable de la Constitución venezolana es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo que incluye el respeto a sus culturas, lenguas, territorios y formas de organización social y económica. Sistematización del título 3. La sistematización del título 3 muestra una clara organización jerárquica y temática de los derechos humanos, destacando un concepto integral que abarca todos los aspectos de la vida humana. Esta estructura refleja el compromiso del Estado venezolano con la protección y promoción de los derechos humanos. Al mismo tiempo, subraya la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Cada capítulo del título 3 está estructurado de manera que permite una fácil identificación y comprensión de los derechos, que abarca lo que contribuye a una mayor efectividad en su protección y garantía. Además, la inclusión de mecanismos de garantía, como el recurso de amparo constitucional y la acción de tutela, fortalece la protección de los derechos humanos fundamentales. Muchas gracias.